Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de emoción por tenerlos una vez más aquí. Hoy, como ya anticipé, vamos a sumergirnos aún más profundo en una historia de amor que ha conquistado corazones alrededor del globo. Una historia llena de miradas cómplices, rumores insistentes, confirmaciones anheladas y un final, quizás inesperado. Vamos a radiografiar la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de amor, química y éxito televisivo. Sí, vamos a hablar de Hande y Kerem, de cómo su amor, según muchos, nació juntos, en medio de sets de grabación, guiones marcados y una presión mediática asfixiante. Pero antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, en las anécdotas ocultas y en las teorías más conspirativas, permítanme recordarles que su suscripción es el combustible que alimenta este canal. Si disfrutan de este tipo de contenido, de los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco, de los análisis profundos de las relaciones que nos roban el aliento, no duden en suscribirse. Activen la campanita. Es la mejor manera de no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendrán contenido fresco, interesante y, por supuesto, lleno de salseo. Y ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos rostros angelicales, dos personalidades magnéticas, dos trayectorias profesionales en ascenso que convergieron en un punto crucial, Sen Kalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional. Conocida en muchos países de habla hispana como Love is in the Air, esta comedia romántica no solo fue un éxito de audiencia, sino que también sirvió como el escenario perfecto para que floreciera un amor que al principio, muchos creían que era solo una estrategia publicitaria. La química entre Eda y LDZ, el personaje interpretado por Hande, y Serkan Bolat, el rol que encarnó Kerem, era innegable. Traspasaba la pantalla, inundaba las redes sociales y generaba un frenesí entre los fans. Era una química palpable, casi tangible, que invitaba a soñar con un romance real entre los dos protagonistas. Y claro, la pregunta inevitable surgió: ¿será que lo que vemos en pantalla es genuino? ¿Será que Hande y Kerem realmente se enamoraron durante la grabación de la serie? La respuesta, como ya adelanté, es sí. Oficialmente Hande y Kerem confirmaron su relación en abril de 2021, después de meses de especulaciones, fotografías robadas que aparecían en los rincones más recónditos de Internet y gestos que para muchos eran señales inequívocas de algo más que una simple amistad. La confirmación llegó con una fotografía idílica, capturada durante sus vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas. Una imagen que valía más que 1000 palabras, que irradiaba felicidad y que, como era de esperar, incendió las redes sociales. Pero, ¿cómo fue realmente ese proceso de enamoramiento? ¿Cómo lograron Hande y Kerem pasar de ser compañeros de trabajo a convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento? ¿Qué detalles se esconden detrás de las sonrisas, las miradas y los mensajes encriptados que intercambiaban en sus redes sociales? La verdad es que desde el primer momento, la conexión entre Hande y Kerem fue evidente. Incluso antes de que comenzaran a grabar Sen Kalkam, se rumoreaba que existía una atracción mutua, una chispa incipiente que no pasó desapercibida para los observadores más agudos. Durante las pruebas de cámara, las lecturas de guión y los primeros ensayos, se podía apreciar la facilidad con la que congeniaban, la naturalidad con la que se complementaban. Parecía que habían sido destinados a trabajar juntos, que sus energías se fusionaban a la perfección. Sin embargo, la presión de la fama, las exigencias del trabajo y la necesidad de mantener la profesionalidad en el set, los obligaron a mantener las cosas en un plano estrictamente laboral. Al menos al principio. Ambos eran conscientes de la importancia de no mezclar el trabajo con los sentimientos, de no poner en riesgo la dinámica del equipo y de no alimentar los rumores que podían afectar la imagen de la serie. Pero la convivencia diaria, las largas jornadas de grabación y la intensidad de las escenas románticas que debían interpretar, fueron socavando esa barrera. Día tras día, la línea entre la ficción y la realidad se volvía más difusa, más difícil de discernir. Las miradas se volvían más intensas, los roces más frecuentes y las sonrisas más significativas. Se cuenta que fue durante un viaje de trabajo a Italia, justo antes del lanzamiento de la serie, donde la relación comenzó a tomar un cariz diferente. En ese viaje Hande y Kerem tuvieron la oportunidad de conocerse mejor fuera del ambiente laboral, de compartir momentos más íntimos y de conectar a un nivel más profundo. Alejados de los sets de grabación, de los guiones y de las cámaras, pudieron relajarse, ser ellos mismos y descubrir la química innegable que existía entre ellos.
Fue allí, en medio de la belleza de Italia, con sus paisajes pintorescos, su gastronomía exquisita y su ambiente romántico, donde se dieron cuenta de que lo que sentían iba más allá de la simple amistad o el compañerismo. A partir de ese momento, la relación entre Hande y Kerem se fue consolidando poco a poco. Intentaron mantenerla en secreto el mayor tiempo posible, conscientes de los riesgos que implicaba hacerla pública. Pero era una tarea casi imposible. Sus compañeros de trabajo, los miembros del equipo de producción e incluso algunos fans que merodeaban por los sets de grabación, eran testigos de la conexión especial que existía entre ellos. Sus miradas furtivas, sus sonrisas cómplices, sus gestos de cariño, todo delataba que había algo más que amistad. Una vez que la serie se estrenó y el éxito fue abrumador, la presión mediática se intensificó. Los fans exigían una confirmación oficial de la relación, los paparazzi los seguían a todas partes y los rumores se propagaban como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de teorías, especulaciones y montajes fotográficos que alimentaban la esperanza de los seguidores. Finalmente Hande y Kerem decidieron que era el momento de sincerarse y de compartir su amor con el mundo. Lo hicieron de la manera más natural y espontánea posible, sin grandes anuncios ni declaraciones grandilocuentes. Simplemente publicaron una fotografía juntos en sus redes sociales, confirmando así lo que ya era un secreto a voces. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor era evidente en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada fotografía que compartían en sus redes sociales. Se les veía felices, enamorados y disfrutando al máximo de su relación. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que todos querían emular. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la relación entre Hande y Kerem no estuvo exenta de obstáculos y desafíos. La presión mediática constante, las exigencias laborales, las agendas apretadas y los rumores persistentes sobre posibles infidelidades, fueron poniendo a prueba su amor. La atención constante de los medios, la falta de privacidad y la dificultad para conciliar sus carreras profesionales con su vida personal, fueron erosionando la relación. Finalmente, a principios de 2022, se confirmó la ruptura entre Hande y Kerem. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y esperanza de una posible reconciliación. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas. Ambos mantuvieron un silencio respetuoso y se negaron a dar detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar esa difícil decisión. Sin embargo, se especuló con que la distancia física, la falta de tiempo y las diferencias irreconciliables fueron los principales factores. Algunos también señalaron la fuerte presión mediática y las constantes intromisiones en su vida privada como elementos determinantes. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca se han criticado públicamente ni han hablado mal el uno del otro. Han demostrado que a pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, aún existe un cariño y un respeto mutuo. Han sabido separar lo personal de lo profesional y han seguido trabajando juntos en algunos proyectos, demostrando así su madurez y profesionalismo. Hoy en día, Hande y Kerem siguen siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento del espectáculo turco. Ambos han seguido adelante con sus carreras y han logrado importantes éxitos profesionales. Hande ha protagonizado varias series de televisión y películas, consolidando su posición como una de las actrices más populares y versátiles de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento como actor y productor, expandiendo así su horizonte profesional. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el recuerdo de Hande y Kerem juntos sigue vivo en la memoria de sus fans. Una historia de amor que nació en un set de grabación, que cautivó a millones de personas en todo el mundo y que, a pesar de su final, siempre será recordada como una de las más bonitas y apasionantes del espectáculo turco. ¿Quién sabe? Quizás el destino tenga preparada una segunda oportunidad para ellos en el futuro. Solo el tiempo lo dirá. Así que, recapitulando un poco, hemos visto cómo la chispa entre Hande y Kerem se encendió desde el principio, cómo su relación evolucionó durante la grabación de Sen Kalkam, cómo confirmaron su amor al mundo y cómo, a pesar de la ruptura, siguen siendo dos figuras importantes y respetadas en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela.
Ahora me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué les pareció la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen que fue un amor genuino o simplemente una estrategia de marketing? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que su historia tiene un final abierto? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.